Voy a hacer una pequeña ponencia sobre la Constitución de 1812 que he titulado Origen, contenido e influencia. Es un título de lo más rimbombante. En realidad mi intención es hacer un pequeño paseo por el Cádiz de 1812. En ocasiones vamos a hablar de cosas que ya hemos visto en el documental. En ocasiones seguramente le lleve la contraria el documental. Vosotros podéis decidir quién de los dos tiene la razón. Normalmente la tele siempre gana en estas situaciones. Y, como os digo, lo que vamos a intentar es dar un paseo por el Cádiz de 1812. En aquel momento, para celebrar la promulgación de la Constitución, se hicieron una serie de fastos que ya se han comentado muy brevemente en el documental. Nosotros vamos a intentar seguirlos, ¿vale? Vamos a intentar que esto sea un poquito ameno. Bueno, estamos en el 19 de marzo de 1812. Os iba a preguntar de forma muy teatrera que por qué a la Constitución de 1812 se le llamaba Pepa. El documental me lo ha pisado completamente, así que la entrada fantástica la vamos a dejar para otro momento, que nadie los vea. Insisto, el 19 de marzo de 1812 es el día de la promulgación de la Constitución. Se suceden una serie de fastos y vamos a tener dos puntos principales en los que movernos. De un lado, los diputados estarán en el oratorio de San Felipe Neri, luego vamos a verle, y de otro, las autoridades estarán aquí, enfrente de la llamada Aduana Vieja de Cádiz. Es el 19 de marzo de 1812, por la mañana, llueve mucho. El documental mostraba 4 gotas, no es así. Hacía un día de perros con muchísimo viento. Ya veremos luego hasta qué punto hacía mal tiempo. E insisto, por la mañana se reúnen aquí enfrente de la Aduana Vieja de Cádiz, los representantes de la regencia, los nobles, los militares y todos los representantes de embajadas que había en Cádiz, muy numerosas en aquella época. Y ellos van a comenzar una pequeña peregrinación desde este lugar hasta San Felipe Neri, donde se van a reunir con todos los diputados, para luego ir a hacer una consagración divina, entre comillas, de la Constitución en una iglesia, y después hacer una peregrinación semifestiva, podríamos decir, por toda la ciudad, con diversas lecturas de la Constitución. Bien, empezamos por tanto aquí. Tenemos la regencia, tenemos los nobles, los cuerpos diplomáticos y los militares. Posiblemente alguno, en este 19 de marzo de 1812, tan lluvioso, porque Dios es el cielo azul, posiblemente digo, alguno pensara en cómo se había iniciado, cómo había comenzado todo aquel camino que había desembocado en la Constitución. Bien, el documental ya nos lo ha contado un poco. En septiembre de 1808 se crea la Junta Suprema de Defensa y de Gobierno en Aranjuez, lo que llamaríamos un gobierno en ausencia del rey. Y fue esta Junta Suprema de Defensa, creada en Aranjuez, la que en 1809, 6 meses después, porque es un 22 de mayo, hace una primera convocatoria de Cortes. Una convocatoria de Cortes que no es una convocatoria, no se llama a ciertas personas para que acudan a las Cortes Generales, sino que se hace una pregunta. Se envía una convocatoria de Cortes a una serie de instituciones y personas importantes del Estado español y se les hace una pregunta. ¿Qué crees que marcha mal en la administración de España y cómo crees que se podrían corregir estos defectos que estás viendo? A la vuelta de todas las respuestas aparecen muy marcadamente 3 grandes posturas: la postura liberal, la postura reformista y la postura absolutista, con una novedad. 1808 se viene de un régimen absolutista y resulta que en estas respuestas la postura absolutista es totalmente minoritaria. Entonces, estos próceres de la Junta de Aranjuez se dan cuenta que a lo mejor hay que cambiar algo. Y no vale que volvamos al estado anterior, porque el absolutismo no es algo que en ese momento en España convenga.
Bien, avanzamos. Seguimos caminando entre los nobles, la embajada, la regencia y los militares. Ellos pasan por delante de este sitio. Este sitio es el monumento a la Constitución de Cádiz. Pasan por delante de este sitio, evidentemente no ven esto, porque esto se erigió 100 años después, en 1912, y porque además el lugar donde está erigido es mar, en 1812. Es decir, todo esto es terreno ganado al mar, igual que el Paseo Pereira de Santander, por ejemplo. Si hubieran pasado por aquí, si hubieran llegado 100 años después, si hubieran pasado por aquí, hubieran podido ver un monumento que conmemora la Constitución de Cádiz, que está lleno de simbología de todo tipo, de simbología con respecto a la provincia de Cádiz, a la propia ciudad de Cádiz, de simbología masónica también, que tan de moda está, y hubieran podido ver a estas gentes de por aquí. Estos son los diputados de las Cortes de Cádiz, los que crearon la Constitución. ¿Pero quiénes eran estos diputados? Habíamos dejado esta convocatoria de Cortes después de esta primera pregunta sobre qué deberíamos cambiar en el Estado español, y con posterioridad a la misma se convocan definitivamente unas Cortes. Esta convocatoria de Cortes se producirá el 29 de enero de 1808, es decir, surge la Junta de Defensa en 1808, le preguntamos al pueblo y a las instituciones qué va mal en el país en 1809 y se convocan las Cortes en 1810. Las Cortes serán unas Cortes unicamerales, pese a que el gran ideólogo de todo este asunto, que es Jovellanos, propugnaba unas Cortes bicamerales. Es decir, unas Cortes en las que hubiera una Cámara Baja, los representantes de la ciudadanía, y una Cámara Alta, los representantes de la nobleza y el clero. Unas Cortes a la vieja usanza del Estado absoluto, incluso de las Cortes medievales. Evidentemente esta opción no fue la que se llevó a cabo al final, y se convocarán unas Cortes con una única Cámara, todos juntos y revueltos. No vayamos a pensar que esto significa que únicamente hubiera representantes de la ciudadanía. Gran parte de los convocados a las Cortes de Cádiz serían, por ejemplo, clérigos. Resumiendo, fueron convocados, os lo leo para que tengamos las cifras concretas, 18 representantes de juntas provinciales, 37 representantes correspondientes a las 37 ciudades que habían sido llamadas a Cortes en las últimas convocatorias de los Borbones. Se llamaba por ciudades. La convocatoria de Cortes tenía 3 cámaras, como hemos indicado: la Cámara de los Nobles, la Cámara Eclesiástica y la Cámara de las Ciudades, por así decir, y a estas acudían representantes de las ciudades, estas 37. Fueron llamados a estas Cortes de Cádiz también 208 representantes de las provincias, de esas provincias del antiguo régimen que habían sido creadas a final del siglo XVIII. Fueron llamados también representantes de los 4 virreinatos que tenía la monarquía española en América: Nueva España, el de Nueva Granada, el de Perú y el del Río de la Plata. Y fueron llamados también representantes de las 8 capitanías generales que existían tanto en América como en Asia, Filipinas. En total, si vamos sumando todos estos números, deberían de haber sido más de 300 diputados. En realidad fueron 104 el día de la apertura de las Cortes, 184 los que aprobaron la Constitución, es decir, no llegaban a 2/3 de los inicialmente previstos, y 223 en la clausura de las Cortes. Para que veamos que no está el país como para andar cruzándolo de lado a lado, exponiéndonos a que nos caiga una bomba y poder llegar a Cádiz. ¿Vale? ¿Por qué estaban en Cádiz? Esta explicación me la he dejado completa en el documental. Están en Cádiz, ya hemos visto en el documental, porque España está en un proceso de guerra. Está invadida por los franceses y, como ha explicado muy bien el documental, digamos, el gobierno español iba bajando cada vez más al sur, dependiendo de lo que le iba retrasando las tropas de Napoleón. Si nosotros estuviéramos viendo la guerra de independencia desde el aire durante mucho tiempo, lo que veríamos era un grupo, que son los ejércitos españoles, que empezaban en el norte oponiéndose a los franceses y que iban bajando de derrota en derrota hasta llegar única y exclusivamente a controlar este sitio. Esto es
la isla de León y esto es Cádiz. De hecho, las Cortes inicialmente se establecieron en la isla de León, lo que es San Fernando, la isla de San Fernando, el camarón de la isla, para que os hagáis una idea, y se tuvieron que ir de esta isla de León porque los franceses llegaban a invadir esto. Entonces se fueron a Cádiz. Este era un sitio, todos estos son salinas y marismas, muy fácil de defender, y ellos se quedan aquí, después de, más atrás, de la Puerta de Tierra. ¿Vale? Por eso estaban en Cádiz, no estaban ni en Madrid, no estaban en Sevilla, como hemos oído antes que estuvieron, no están en ningún otro lado. No fue por gusto, sino porque era el único sitio de toda la península ibérica en el que podían estar más o menos tranquilos, y digo más o menos porque los franceses tenían baterías de cañones por aquí, entonces caían bombas por toda esta zona, más o menos tranquilos para poder debatir sus cosas. Continuamos caminando, seguimos acompañando a todos estos, a las personas importantes, por ejemplo. Y pasamos por delante de esta casa. Esta es la casa de las Cuatro Torres de Cádiz, y aquí es donde vivía el conde de Toreno. El conde de Toreno ha aparecido antes en el documental como uno de los padres de la Constitución. Y estamos hablando en todo momento de la Constitución de Cádiz. Y ya va siendo hora de que digamos exactamente qué es una Constitución. Para Kelsen, que es el jurista más importante del siglo XX, si alguno de vosotros comete la osadía el día de mañana de estudiar Derecho, os vais a hartar de oír a Kelsen. Para Kelsen, insisto, una Constitución es, o mejor dicho, tiene una naturaleza trina. Es una disposición fundamental, en primer lugar, tiene rango superior a la ley ordinaria y además articula todos los principios que rigen el Estado y la Administración. ¿Vale? Esta es la definición que se considera válida que da Kelsen sobre una Constitución, pero está pensando en constituciones del siglo XX. Y nosotros estamos hablando de la Constitución del siglo XIX, una de las primeras además. En el siglo XIX existirían dos grandes tipos de Constitución. Las liberales y las populares. Perdón, las liberales y las democráticas, que son populares. Las liberales serán principalmente documentos políticos. No tendrán tanto una visión normativa del derecho como serán una declaración de principios políticos. Y a su vez las liberales se pueden dividir en dos grandes grupos. Las liberales radicales, en las cuales la soberanía es nacional, la soberanía pertenece a la nación, y volveremos sobre este tema, y las liberales moderadas, en la cual la soberanía es compartida. Es decir, la soberanía es compartida no ya por la nación, sino por las Cortes y el monarca. Evidentemente estas son mucho más contrarreformistas, por así decir, pero permiten un mejor gobierno en unos momentos bastante complicados. Las segundas constituciones, después de las liberales las hemos dividido en dos tipos. Las segundas, al margen de las liberales, serán las constituciones democráticas, que serán constituciones normativas. Es decir, lo más importante será que establecen un marco de derecho al cual atenerse. Y estarán caracterizadas por la soberanía popular. Habéis visto que en las liberales nos metemos con la terminología que ya nos está abrumando todo, yo creo. En las liberales hemos hablado de soberanía nacional y aquí, en las democráticas, hablamos de soberanía popular. ¿Cuál es la diferencia? Evidentemente, la soberanía nacional, ¿quién la ostenta? La nación. Que se la cede a los ciudadanos. Pero ojo, los ciudadanos no son todos los habitantes de la nación. El ciudadano es aquel que tiene la efectiva distinción de ciudadano. Y os voy a poner un ejemplo. En Cádiz los ciudadanos eran los varones mayores de 21 años y con un cierto poder adquisitivo. Estamos hablando de un sufragio censitario. ¿Vale? Mientras que por contra, en la soberanía popular, la soberanía la tiene el pueblo. Y el pueblo son todos los habitantes de un Estado. ¿Veis la diferencia, no? Eso no quiere decir que la Constitución de Cádiz no fuera muy avanzada en su momento. Tenemos que verla con los ojos del siglo XIX. Podemos hacer una comparativa en base actual.
Seguimos caminando con estos militares y estos nobles y estos diplomáticos y también con los obispos de la regencia y demás. Y pasamos por esta calle. En esta calle, concretamente aquí, vivía Mejía Lequerica, que es uno de los diputados más afamados de la Constitución de Cádiz, uno de los más liberales además, y que le he querido traer aquí por algo aparentemente poco importante, como es su lugar de nacimiento. Mejía Lequerica era americano. En la Constitución de Cádiz, mejor dicho, en las Cortes de Cádiz y en la creación de la Constitución de Cádiz, fueron muy importantes los diputados americanos. Muchas veces se nos olvida el hecho de que en aquel momento la monarquía española comprendía también las posesiones americanas y las posesiones asiáticas. Mejía Lequerica, como digo, posiblemente sea el diputado americano más importante o el más renombrado. Otros fueron Ramos Arizpe o Larrazábal. Y esta presencia de diputados americanos acarreó que la Constitución de Cádiz tuviera una especial influencia, quizás paradójica, en las constituciones que se fueron asignando a las diferentes naciones americanas después de su independencia. Según las naciones americanas se iban independizando, creaban sus propias constituciones y todas ellas tenían una gran influencia en la de Cádiz. Hasta tal punto de que en 3 de ellas, la Constitución de Venezuela, incluso anterior a la promulgación de la de Cádiz de 1811, y las constituciones de 1824 de México y la República Federal de Centroamérica, que era un país, mejor dicho, una nación federal formada por los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Bueno, en estos 3 casos, sus constituciones son calcos descarados de la de Cádiz. Únicamente se cambian pues, el número de diputados, su procedencia, etc. Digamos, es cortar y pegar de la Constitución de Cádiz. Influencia en todas las constituciones americanas, pero en estos 3 casos, más que influencia, calco, plagio, como queramos decirlo. Por cierto, este Mejía Lequerica, este hombre falleció un año después de la promulgación de la Constitución de Cádiz porque en Cádiz hubo una epidemia de fiebre amarilla en 1813. Entonces hubo una mortandad muy grande, uno de los fallecidos fue Mejía Lequerica, y en ese 1813 las Cortes, ya no Cortes Constituyentes, pero sí Cortes Generales, se vuelven a trasladar a la isla de León, a lo que hemos visto antes. Volviendo al lugar donde nacieron, vimos que nacieron en la isla de León, luego fueron a Cádiz, y cuando la enfermedad les echa de Cádiz, vuelven a la isla de León. ¿Vale? Bien, ya hemos llegado al lugar clave. Este es el oratorio de San Felipe Neri. Aquí se van a reunir estas personalidades, estos altos dignatarios que hemos venido acompañando desde el Consulado Viejo de Cádiz, se van a reunir con los diputados, porque los diputados aquí era donde celebraban sus reuniones. Y este es un buen momento para definir más o menos las características más importantes de la Constitución de Cádiz, con una que me voy a dejar para luego, porque la vamos a hacer, digamos, monográfica. La Constitución de Cádiz era una constitución, liberal radical. Propugnaba una soberanía nacional. Era una constitución extensa, tenía 384 artículos, mucho más extensa que la actual. Era una constitución popular, la constitución se le da a la nación, muy rígida, tanto en sus procedimientos internos como a la hora de prever una futura reforma. Era una constitución que propugnaba algo que hoy en día nos parece evidente, pero que en aquel momento no lo era, como es la unidad de códigos y jurisdicciones. Antes de la Constitución de Cádiz, en España existían diferentes jurisdicciones y no existía un código para todo el país. Es decir, las normas que regían en Barcelona o en Zaragoza no eran iguales, no eran exactamente iguales que las normas que regían en Pamplona, que no eran exactamente iguales que las normas que regían en Palencia. Y además no teníamos ninguna
norma fundamental, ningún código que ordenara todo esto por encima de las normas locales. Es decir, no teníamos un código civil, no teníamos un código mercantil, no teníamos un código penal. Fijaos qué locura. Bueno, pues Cádiz intenta acabar con esto dentro de su postura racionalista, intenta que haya una unidad de códigos y de jurisdicciones. Otra característica de la Constitución de Cádiz es que asigna derechos civiles, pero no derechos políticos. Es decir, todos tendrán los derechos reconocidos, mejor dicho, los derechos civiles, que serán usualmente los de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero no todos tendrán los derechos políticos. Verbigracia, los pobres no votan y las mujeres tampoco. ¿Vale? Será una constitución unicameral, únicamente las Cortes, con la figura además de una diputación permanente, que no es otra cosa sino una camarilla más pequeña que entre reunión y reunión de las Cortes tiene la obligación y la facultad de que todo aquello se siga moviendo. Digamos que es la que vela porque no caigan en el olvido las decisiones tomadas entre reuniones de Cortes. Y por último, es una constitución que recorta las prerrogativas del monarca y que además establece que las Cortes controlen al Ejecutivo. Fijaos que dos cosas más importantes en dos frases tan pequeñas. Acabamos de un brochazo con la monarquía absoluta, recortando las prerrogativas del monarca. Los monarcas hasta estos momentos hacían y deshacían prácticamente a gusto. Y el Ejecutivo, el Gobierno, estará siempre controlado por las Cortes. O sea, el propio Gobierno que surja de esta Constitución tampoco tendrá las manos libres para hacer lo que quiera. No vamos a dejar una monarquía absoluta para caer en una gobernocracia absoluta, sino que el Gobierno estará controlado por las Cortes. Bueno, entramos en San Felipe Neri. Aquí es donde se reunían los diputados. Esto también lo hemos visto antes y esto lo he traído a colación para enseñaros un poco. Bueno, primero el espacio es pequeño. Uno está ahí dentro y no se explica cómo podían estar pues 150 diputados, por ejemplo. Luego lee y se da cuenta que no siempre iban todos los diputados, muchas veces se quedaban en las cafeterías de la Plaza de San Antonio. El diputado que está muy preocupado por la libertad de imprenta cuando se trataba el tema de la codificación, pues no acudía porque no le interesaba. No estaban siempre todos. Estaban situados aquí el presidente de la Cámara, de las Cortes. Aquí y aquí hacían sus comentarios, sus intervenciones los diputados, en ambos lados. ¿Vale? Luego antes aquí no había bancos. Tradicionalmente en las iglesias, durante el antiguo régimen, no había bancos. La gente que quería ir a misa y escuchar la misa sentado se tenía que llevar su banco de casa. Esto es así. Y normalmente también, ¿dónde situabas tu banco? Para que supiera la gente que ese lugar era tuyo. Pues le situabas habitualmente, ya estamos hablando de comienzo del antiguo régimen, del siglo XVI y principios del XVII, le situabas encima de donde estaban enterrados los tuyos. Porque anteriormente la gente se enterraba dentro de las iglesias. Entonces tú te llevas tu banco de casa y le ponías aquí donde está enterrado tu abuelo, tu bisabuelo, etcétera, etcétera. Esta era la zona donde se sentaba la familia tal. Bueno, pues cuando se habilitó este espacio tan peculiar para hacer las Cortes, estas Cortes de Cádiz, pues se pusieron bancos, unos bancos similares a los que hay aquí. ¿Cómo se iba sentando la gente? Aquí se sentaban el resto de los diputados, en la fila central. Aquí los periodistas, que en ocasiones eran más que los diputados. Y aquí los cuerpos diplomáticos. A veces se leen crónicas periodísticas sobre este asunto que dicen que cuando desde aquí algún diputado hablaba sobre cosas excesivamente liberales para la época, se escuchaba el rechinar de dientes que venía de los cuerpos diplomáticos, como diciendo, joder, la que se está montando aquí. Y por último, en esta arcada de aquí y en otra todavía superior, se ponía el público.
un público, ya lo habéis visto en el documental, bastante animado, que no dudaba en aplaudir, silbar o aporrear el suelo cuando escuchaba algo que le gustaba o no le gustaba. Bien, tenemos a los diputados que ya se han juntado con este cuerpo de notables, con esta regencia, estos militares, etc. Y en este día tan malo que hace, del 19 de marzo de 1812, van a promulgar la Constitución. Lo primero que van a hacer es ir a esta iglesia, la iglesia del Carmen, a cantar un Te Deum. Un Te Deum es un cántico que se hace para darle las gracias a Dios por algo que Dios ha concedido. Se consideraba que era necesario hacer esto con la Constitución de Cádiz. Bueno, resulta que ellos están dentro, se está cantando el Te Deum, todos están muy ensimismados en sí mismos, valga la redundancia, todos en gran silencio, y afuera, que hace un día malísimo, horrible, más de 4 gotas que salían en el documental. Bueno, pues hay un pequeño huracán, porque hacía muchísimo viento, y unos árboles que estaban por aquí, el viento es tan grande que tronchan algo. Entonces hay un gran estruendo, los diputados salen fuera, y muchos de ellos comentan, medio en broma, medio en serio, que si no va a ser eso un mal agüero, y que a lo mejor se han pasado recortándole prerrogativas a la Iglesia con la Constitución de 1812, que a ver si van a tener que dar marcha atrás ahora que todavía no está promulgada del todo. Esto no es una historia que se cuenta muy habitualmente, en realidad no tendría avisos de ser cierta, en tanto en cuanto la Constitución de 1812, y esta es la característica que había dejado para el final, es una Constitución marcadamente católica. El artículo 12 de la Constitución de Cádiz establece que la religión católica, apostólica y romana será la única del Estado. O sea, nada de libertad de religión. ¿Vale? Algo con lo que, por cierto, coincide en el artículo 1 del Estatuto de Bayona, del cual hablaremos después. Bien, hemos salido de ese Te Deum, nos hemos acongojado un poquitín porque hace muy mal día y está el viento tirando árboles, y ahora lo que vamos a hacer es una procesión por toda la ciudad de Cádiz, en la cual se leerá la Constitución de forma pública hasta 4 veces. ¿Vale? Para promulgarla, para que todo el mundo la sepa, para que todo el mundo la pueda escuchar de los labios de sus padres, y para continuar el día de fiesta que estamos teniendo por Cádiz. Estas 4 paradas serán en la aduana, que hemos visto en la primera diapositiva, en San Felipe Neri, en la plaza de San Antonio y en esta plaza. Esta es la llamada Plaza de la Luz de la Verdad o del Mentidero. Historieta, por si algún día vais a Cádiz. Esta plaza, que es la Plaza del Mentidero, en Cádiz nadie la llama de la Luz de la Verdad, originalmente se llamaba la Plaza de la Luz de la Verdad. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurría? Que aquí, durante el día, iban los maleantes, los facinerosos y los que no tenían nada mejor que hacer que estar tomando el sol. Y entonces dijo el anecdotario propio gaditano que no podía ser llamada Luz de la Verdad un sitio donde únicamente había gente que decía mentiras. Y entonces hoy en día, esta es la Plaza del Mentidero. ¿Vale? Aquí es donde se hizo una de las lecturas públicas de la Constitución de Cádiz. Muchas lecturas. Pero al final, ¿cuánto tiempo estuvo vigente la Constitución de Cádiz? Porque si nos descuidamos, estuvo más tiempo leyéndose que en vigencia. La Constitución de Cádiz tuvo vigencia en 3 tramos diferentes. 1812-1814, apenas 2 añitos. 1820-1823, el trienio liberal, a partir del pronunciamiento del Riego en cabeza de San Juan, otros 2 añitos, ya van 5. Y 1836-37, a partir del motín de la Granja y hasta la creación de la Constitución de 1837. Apenas año y medio en este caso. O sea, poco más de 6 años y medio. Es muy importante, pero estuvo muy poco tiempo vigente. En España todavía no había preparación para esto. Seguimos caminando y resulta que pasamos de esta procesión por aquí delante. Aquí era donde vivía Wellington. Es el que han hablado antes en el documental, que era el general en jefe de las tropas inglesas destinadas en España.
Lo traigo aquí para poneros el ejemplo de que desde fuera no era visto con mucha amabilidad todo este asunto del proceso constitucional español. El propio Wellington era completamente contrario a la constitución que se estaba haciendo. Este hombre era mucho más rígido, no era absolutista en sus ideas, pero desde luego no comulgaba con los principios liberales que regían la Constitución, y esa misma impresión era compartida por la gran mayoría de los cuerpos diplomáticos que existían en Cádiz. Como os digo, se oían rechinadas de dientes cuando había discursos con respecto a la libertad de expresión o la libertad de prensa, y en general la gente, los cuerpos diplomáticos que estaban en Cádiz, veían todo esto con una mezcla de desprecio y de miedo. Desprecio porque no les gustaba lo que estaba surgiendo, y miedo por decir, a ver si va a saltar esto a mi país y me quedo sin mis prerrogativas. Esta es la plaza de San Antonio. Aquí hubo otra lectura pública de la Constitución. Hemos dicho que tenían los cuerpos diplomáticos una mezcla de miedo y desprecio. Efectivamente, la Constitución de Cádiz es, sin duda alguna, la construcción jurídica española más influyente y que mayor importancia ha tenido a nivel global desde el Código de las 7 Partidas de Alfonso X el Sabio. Y seguramente la que más, porque al final el Código de las 7 Partidas nos queda todo muy lejos y bueno, lo tenemos algo como algo casi ajeno. Tenía una muy buena imagen en el exterior dentro de las sociedades, no tanto dentro de los que mandaban, sino dentro de los que seguramente querían mandar, principalmente debido a 3 razones. La Constitución de Cádiz no genera ningún régimen del terror, en eso le gana por la mano a las diferentes constituciones de la Revolución Francesa. La Constitución de Cádiz se ve como un paradigma de la libertad, en tanto en cuanto es una constitución que se crea contra un tirano, contra Napoleón, contra un invasor, y que además luego es suspendida en su aplicación por otro tirano, que es Fernando VII. Entonces, la publicidad de cara al exterior es muy positiva porque dice, oye, algo que asusta tanto a esta gente tan malvada y que tampoco nos gusta, tiene que ser bueno. Y por último, la Constitución de Cádiz, a partir de 1820, fue tomada como un ejemplo claro del reformismo liberal avanzado. Hasta tal punto llegó esta buena prensa y esta influencia en el exterior que, dejando al margen las constituciones hispanoamericanas que hemos visto antes, que tenían una clara influencia de ella, la Constitución de Cádiz influye también de forma muy decisiva en al menos otros 4 movimientos europeos. La Revolución de Portugal, hasta tal punto de que al rey le obligan a aceptar la Constitución de Cádiz, tal cual, traducida al portugués, le dicen que jure la Constitución de Cádiz y que luego ya se cambiarán los pequeños problemillas, como que por ejemplo ponga Cádiz en vez de Lisboa, pero él jura la Constitución de Cádiz. En el Reino de Nápoles y las 2 Sicilias, en 1820 y 21, sucede lo mismo. Al rey de este reino de Nápoles y las 2 Sicilias le obligan a jurar la Constitución de Cádiz tal cual. Luego ya cambiaremos Cádiz por Nápoles, pero tú la juras aquí. En Noruega, un sitio tan extraño y tan ajeno a este mundo latino, la Constitución de 1814 es prácticamente un calco de la de Cádiz, aunque concede más prerrogativas al monarca. En ese momento que Noruega recupera, bueno, iba a decir parte de su autonomía, pero no, en este momento que Noruega pasa de depender de Dinamarca a depender de Suecia. Y por último, en la Revolución Decembrista de Rusia, de 1825, Murayev propone una constitución que era una mezcla de la de Cádiz y la de 1791 francesa, una constitución que no tiene demasiado éxito. Continuemos, seguimos en la plaza de San Antonio. Está leyendo la Constitución y resulta que justo detrás de donde estamos nosotros situados, escuchando cómo leen la Constitución, nos hemos puesto un poquitín para no mojarnos. Resulta que aquí tenemos detrás el sitio donde nació la Lotería Nacional. Para sufragar los pagos de estas Cortes de Cádiz, nació la Lotería Nacional. Como veis, es algo bastante antiguo. Curiosamente, y no sé si por casualidad,
al lado del sitio donde nació la Lotería Nacional, que nace aquí, pues ahí al lado nace el primer banco de Cádiz. Desconozco si hay una relación causa-efecto entre las dos cosas. Hemos visto, mientras escuchamos cómo lee la Constitución, hemos visto sus características, hemos visto su influencia, hemos visto la buena prensa que tenía, pero la Constitución de Cádiz también tiene defectos. Tiene defectos que deben ser señalados. Principalmente, yo he sacado 6. El primero es que fue rechazada tanto por absolutistas como por liberales moderados. Iba muy adelantada a su tiempo, en ese sentido. Entonces, tenía poca aplicabilidad.